¿Cuál es el papel en la sociedad actual de los partidos políticos y los movimientos sociales? Esto es Realpolitik Room. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a otro episodio de Realpolitik Room y tal como anticipábamos en la presentación del programa, vamos a hablar sobre los partidos políticos y los movimientos sociales y su importancia en la sociedad actual. Y para ello estoy junto al presidente de la consultora ECAI Center, Adrián Zelaya. Adrián, bienvenido a Realpolitik Room. ¿Cómo estás? Hola Javier, como siempre encantado de estar con vosotros. Muchísimas gracias, Adrián. Bueno, ECAI viene haciendo un trabajo respecto a esto, ¿no? Allí vemos este dossier, partidos políticos y movimientos sociales, algunas ideas. ¿Qué podemos comenzar diciendo acerca, ¿no?, de la configuración actual de partidos políticos y qué tipo, si se puede hablar de evolución o no sé cómo denominarías tú, de lo que hay ahora dentro de los mismos partidos con lo que era hace unas décadas, por ejemplo, Adrián? Sí, vamos a ver. Bueno, primero igual sería bueno explicar por qué hemos entrado nosotros en este tema, porque nuestra especialidad es el análisis económico, fundamentalmente, el asesoramiento estratégico en el ámbito económico, fundamentalmente, ¿no? Pero claro, siempre nos hemos ido dando cuenta de forma progresiva de que cuando hay determinadas estrategias que fallan en el ámbito local, regional, estatal, europeo, a medio o largo plazo, cuando los problemas no se solucionan, normalmente siempre hay una responsabilidad política detrás, y si esa responsabilidad política no termina de responder, al final pues acabamos yendo a por qué pasa con los partidos, que son los que se suponen que en caso necesario tienen que cambiar las estrategias, cambiar a las personas, etcétera, ¿no? Entonces vemos que los partidos políticos deberían ser el siguiente nivel detrás de los responsables de los gobiernos, ¿no? Y cuando nos encontramos con que los partidos no acaban de abordar los problemas, no acaban de solucionarnos, esto nos llevó a analizar qué es lo que estaba pasando con los partidos políticos, ¿no? Analizarlo nosotros y analizarlo, digamos, con nuestros clientes, con los que nos pedían asesoramiento en este sentido, ¿no? Bien, vamos a ver. El concepto de partido político es un concepto que está en crisis desde hace bastante tiempo en Occidente en general, ¿no? Aunque han faltado propuestas alternativas, vamos a decirlo, ¿no? Pero podemos, para situar la idea, hablar de dos bases detrás del concepto de partidos que nos pueden explicar en qué medida se mantiene el sentido del partido político en el momento actual o no, ¿no? Por un lado, la idea de que en un sistema, vamos a decir, democrático, para gestionar las decisiones de los grandes colectivos, esos grandes colectivos necesitan orientación, ¿no? Es decir, en un ámbito muy cercano, si conocemos a las personas que se presentan en unas elecciones de forma directa y tal, no es necesario estructuras intermedias, pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de millones de personas, para que tengamos una idea de saber a quién votar o no votar o qué opciones votar o no, necesitamos que alguien nos oriente, y a ese alguien le hemos llamado tradicionalmente partido político, ¿no? Es decir, alguien que nos dice, bueno, confía en esta persona o confía en esta lista porque es de esa ideología de mi partido en la que tú confías, ¿no? Algo por el estilo, ¿no? Y otro aspecto interesante es el término, la palabra partido, ¿no? La palabra partido que nos está haciendo referencia a una parte de la sociedad, ¿no? Y esto ya nos está diciendo que responde a un contexto en el que la sociedad está objetivamente partida en intereses diferentes, ¿no? Y entonces el partido representa a una parte con intereses propios, ¿no? Y esto nos está dando a la vez una explicación del origen de los partidos políticos y también un problema estructural de este concepto, ¿no? Porque también de la democracia, Adrián, ¿no? Porque, perdona la interrupción, ¿no? Porque, no, por claro, favor. se habla de que las democracias, ¿no?, y los presidentes o primeros ministros electos que responden a los intereses de los ciudadanos, ¿no? Pero nunca responden a los intereses de toda la ciudadanía, ¿no? Porque como tú bien estás diciendo,
responden aparte de esos intereses, ¿no? Bueno, claro, ahí hay dos aspectos. Primero, este que comentamos de que es normalmente una parte de la ciudadanía la que se hace con el gobierno, pero es que luego además los partidos políticos, casi todos ellos han dejado en Occidente de representar los intereses que dicen representar. Con lo cual, las bases de lo que se suponía que era el sistema democrático prácticamente han desaparecido en este sentido, ¿no? Pero claro, los partidos políticos, de hecho, surgen con la revolución industrial, ¿no? En el sentido actual surgen con la revolución industrial y empiezan representando enseguida, por un lado, digamos, a los grupos de poder tradicionales, la aristocracia terrateniente fundamentalmente, y por otro lado, a los propietarios de las ciudades, los propietarios burgueses, que era una burguesía ascendente, ¿no? Fines del 18, principios del 19, ¿no? Estos colectivos que empiezan a controlar el poder, empiezan a extender el voto. En principio estamos hablando siempre de votos censitarios. Al principio votaban solo los ricos de cada uno de esos dos colectivos, ¿no? Solo los propietarios, ¿no? Poco a poco se va extendiendo el sufragio universal. Estos grupos de poder tienen la sensación de que pueden controlar grandes colectivos y entonces van tolerando que esos que el voto, el derecho de voto de colectivos amplios de personas y se hacen con el voto urbano. Por un lado, el voto liberal, el voto, digamos, de los burgueses se transforma en voto liberal, que suena mejor que burgués, digamos, y el voto aristocrático se transforma en voto conservador, ¿no? Para quitarles, digamos, ese aroma elitista, ¿no? E intentar aspirar al voto de grandes colectivos, ¿no? Pero claro, esto vemos que a lo largo del siglo XIX se va extendiendo a través del sufragio universal y aparece también a mediados del siglo XIX el voto obrero como un colectivo nuevo, ¿no? Pero todo esto se va poco a poco distorsionando a través del sufragio universal, en el que aparecen nuevos intereses que se van confundiendo entre sí, de tal forma que a principios ya del siglo XX empiezan a surgir con mucha fuerza los partidos interclasistas. ¿Por qué? Pues en buena parte porque los trabajadores asalariados son cada vez más, ¿no? Entonces, con un voto que se limita a un determinado colectivo, se pierde una parte sustancial del voto. Entonces, surgen los grupos interclasistas que intentan hacerse a través de ese concepto interclasista también con una parte sustancial de ese voto emergente de cada vez más trabajadores urbanos, ¿no? Y así surgen, pues, digamos, los partidos interclasistas religiosos, fascistas, nacionalistas, según los territorios, ¿no? Pero bueno, el caso es que a mediados del siglo XIX, del siglo XX ya nos encontramos con dos grupos normalmente de izquierdas y derechas, ¿no? Que se reparten, partidos de izquierdas y partidos de derechas, que se reparten el electorado con partidos de izquierdas que representan en ese momento ya no a la burguesía naciente como representaba en el siglo XIX, sino fundamentalmente a los colectivos de trabajadores asalariados, y el resto del voto tiende a ser, digamos, aglutinado por la derecha, ¿no? Son las mujeres que no trabajan, autónomos, agricultores, etcétera, ¿no? Pero claro, ¿qué ha venido sucediendo? Que ese voto de los trabajadores asalariados es cada vez mayor, ¿no? Por la propia dinámica económica de nuestra sociedad, en la que la dimensión de la empresa es cada vez mayor, cada vez hay menos autónomos, cada vez hay menos empresarios y el voto de los trabajadores asalariados al final llega a un 90% de la población aproximadamente en Europa ya, ¿no? Bueno, esto que nos ha llevado a que los grupos políticos y los conceptos de izquierda y derecha queden desdibujados, en la práctica se transforman vamos a decir, asalariados de izquierda contra asalariados de derecha. Los conceptos de izquierda y derecha acaban dividiendo por la mitad a los trabajadores asalariados, pierden las bases objetivas de diferenciación de colectivos socioeconómicos distintos y por eso la figura del partido ha perdido esas bases socioeconómicas que antes diferenciaban claramente a unos partidos de otros, ¿no? Y esto ha desdibujado radicalmente ese sentido tradicional del partido político. Si esto tuviera una evolución natural,
nos deberíamos encontrar con opciones políticas que, en lugar de repartirse el voto como tradicionalmente alrededor del 50% cada una, pues de forma natural en casos concretos pues consiguieran el 60, el 70 o el 80% del voto, y esto no sucede, ¿no? ¿Por qué no sucede? Porque en las últimas décadas, para evitar que esto suceda, constantemente las fuerzas políticas se están, digamos, apuntándose a nuevas guerras que mantienen dividido el voto, ¿no? El voto de los trabajadores asalariados, guerras culturales, etcétera, ¿no? Pero de una forma bastante artificial, porque esas plataformas, esas bases objetivas de la diferenciación de los partidos han desaparecido en buena parte, ¿no? Adrián, y ¿a qué, una vez que ocurre eso, ¿no? ¿Qué empieza a pasar a partir de entonces? Sí, vamos a ver. Ahora estamos en una situación, yo diría, bastante preocupante desde el punto de vista de los partidos políticos como supuesta base del sistema democrático, ¿no? ¿Por qué? Porque, por un lado, hemos dicho que han perdido sus bases objetivas de representación de sectores económicos distintos. Esto quiere decir que, en la práctica, van a las elecciones buscando el voto de colectivos muy similares, y esto hace que los programas electorales, otra cosa es lo que hagan en la práctica y los intereses que realmente representan, pero el voto que van buscando en las elecciones es muy similar, y esto hace que los programas electorales se parezcan extraordinariamente en este momento en Occidente entre unos grupos y otros, ¿no? Y por otro lado, los partidos tradicionalmente de masas, que eran los que pretendían aglutinar a colectivos amplios, es decir, los partidos tradicionales habían sido partidos de élites o de cuadros porque representaban a colectivos pequeños, ¿no? Los aristócratas en un caso, los grandes burgueses en otro, pero con los grandes colectivos de votos empiezan a aparecer los partidos de masas que intentan representar a grandes colectivos de personas, que son los partidos obreros, primero, pero también los partidos fascistas, por ejemplo, a comienzos de siglo, y algunos partidos religiosos también, ¿no? O nacionalistas, ¿no? Estos partidos interclasistas también, ¿no? Pero claro, nos encontramos con que a partir de la mitad del siglo, hacia el final del siglo XX, y sobre todo a partir de la caída de la Unión Soviética, los conceptos de izquierda y derecha se difuminan totalmente, y las grandes corporaciones occidentales se hacen con el control ideológico, mediático prácticamente total de Occidente, y cogen un poder mucho mayor sobre los grupos políticos también que el que tenían hasta entonces. Y entonces, a través de los medios de comunicación, a través de la financiación de partidos y a través de distintas vías, en la práctica, los partidos políticos occidentales se han acabado sometidos a ese control corporativo, ¿no? Ahí hay distintos factores, pero podemos hablar de factores de control de personas concretas, y ahí instrumentos se han utilizado de todo tipo. Hay unos muy conocidos como las puertas giratorias, por ejemplo, en los que los líderes políticos, cuando se jubilan o cuando dejan la actividad política, acaban ubicados, contratados por grandes empresas, incentivos personales, familiares, o incluso, en el aspecto más siniestro, pues tenemos esas redes de chantaje sexual, ¿no? Cada vez más conocidas, como la red Epstein en Estados Unidos o la red Ditrux en Bélgica, ¿no? Que son redes de tráfico sexual creadas expresamente con el objetivo de comprometer, entre otros, también a grandes figuras empresariales, mediáticas, etcétera, pero a la clase política fundamentalmente, ¿no? Pero luego tenemos eso desde el punto de vista de compromisos personales, ¿no? Que inciden muy directamente, evidentemente, también en los partidos políticos. Pero es que los partidos políticos en su conjunto han sido comprometidos fundamentalmente a través de la financiación, ¿no? Esto es algo tradicional en los partidos de cuadros. Lógicamente, los partidos de cuadros que dependían de las grandes empresas, pues eran financiados por las grandes empresas, ¿no? O de los grandes terratenientes eran financiados por los grandes terratenientes. Pero los partidos de masas supuestamente dependían de sus bases, ¿eh?
aspiraban a depender de sus bases, pero aunque esto muchas veces en realidad no era así. Pero lo que hemos visto es cómo los partidos que teóricamente eran de masas, partidos obreros, socialistas, comunistas, nacionalistas incluso, han ido dejando de ser realmente partidos de masas para transformarse, de hecho, en partidos de cuadros, es decir, partidos con el protagonismo de unas pocas personas en la dirección y en los cuadros que le rodean, ¿no? Ha habido distintas fuerzas que han empujado en esa dirección, pero la financiación de los propios partidos ha sido una fuerza fundamental, ¿no? Ya digo, por un lado, porque las direcciones de los partidos han percibido que las cuotas aportadas por la base eran cada vez menos importantes para la financiación de sus propios salarios, vamos a decir, y claro, esto es una vía segura para que el objetivo inevitable de esas direcciones de los partidos deje de ser alimentar a la base, vivir de la base, y las bases se van transformando cada vez más en un problema, ¿no? En los trabajos que nosotros hemos hecho para algunos partidos políticos, siempre nos hemos encontrado con que líderes de los partidos se quejan de que las nuevas generaciones no se sienten comprometidas, no tienen sensibilidad política, no se afilian, etcétera, ¿no? Pero claro, enseguida, después de un análisis, nos encontrábamos con que había una actitud perfectamente racional en los jóvenes al hacer esto, y la actitud racional obedece a que no quieren dedicar trabajo y tiempo a una estructura en la que no pintan nada, en la que, en definitiva, no toman las decisiones y las decisiones no se toman pensando en ellos, ¿no? Entonces, enseguida nos encontramos con el problema de financiación, ¿no? Ahí hay un análisis muy interesante que realizamos en concreto sobre un grupo político español, sobre el caso del grupo Podemos, ¿no? Porque Podemos surgió con una idea muy interesante, que era la de comprometerse a prescindir de la financiación de empresas y de bancos, ¿no? Y esto parecía un paso adelante muy importante con respecto a viendo lo que estaba pasando con otros grupos políticos, ¿no? Pero claro, ¿qué ha sucedido? Pues que en el caso de Podemos, analizando las cuentas de los últimos años, efectivamente no tienen esa financiación externa de empresas y de bancos, pero vemos como un 90% de la financiación viene de la administración pública, de los gobiernos. ¿Y en base a qué la perciben? En base a los resultados electorales. Pero claro, ¿esto qué quiere decir? Esto no quiere decir que ya los partidos políticos son autónomos en sus decisiones, sino que dependen de las elecciones. ¿Y dependen de quién? Fundamentalmente de los medios de comunicación, que son los que hacen que ganen o no las elecciones. ¿Y quiénes controlan los medios de comunicación? Las grandes empresas. Con lo cual, esa dependencia de las direcciones es exactamente, bueno, de forma indirecta, si se quiere, pero resulta al final muy similar. Para esas direcciones, las bases, los afiliados, enseguida se transforman en un estorbo, y su objetivo es o bien conseguir esa financiación externa de empresas o de bancos, o bien ganar las elecciones a toda costa y, por lo tanto, llevarse bien con los medios, que al final son controlados también por esas empresas o bancos. Con lo cual, resolver estructuralmente el reto de la financiación de los partidos es un reto clave para que los partidos empiecen a desarrollar sus funciones de forma correcta, y también para que el sistema democrático tenga un sentido y realmente sea democrático, claro. Porque democracia quiere decir lo que quiere decir, y esto nosotros lo repetimos muchas veces, que en Occidente tenemos a confundir libertades civiles con democracia, y son cosas distintas, ¿no? Libertades civiles son los derechos concretos de los ciudadanos, mientras que democracia quiere decir gobierno del pueblo. Por mucho que haya libertades civiles, si el gobierno de hecho está sometido a los intereses de las grandes empresas o de los grandes bancos, ahí no hay democracia. Estamos ante lo que sería una oligarquía, plutocracia, como queramos llamarles, pero por mucho que haya elecciones, si los bancos, las grandes empresas a través de los medios de comunicación controlan la opinión pública, en la práctica no hay democracia, ¿no? Son ellos los que mandan, y los partidos políticos saben que son ellos los que mandan, y que, por lo tanto, a la hora de defender los intereses de los ciudadanos,
no pueden salirse de ese marco, ¿no? Sí, porque en definitiva es un círculo vicioso, ¿no, Adrián? Porque, como dice aquí bien este documento de CAI, ¿no? El que paga manda, si pagan los empresarios, mandan los empresarios, si paga el Estado, mandan los que controlan los medios de comunicación, que los medios de comunicación a su vez están, exceptuando por supuesto los medios públicos, están en manos de empresarios que en definitiva influyen sobre los políticos y así sigue funcionando esta rueda, ¿no? Claro, porque hay efectos de muy corto plazo, es decir, bueno, nos interesa una determinada política e imponerla, que también sucede, pero luego están el efecto de medio y largo plazo. Y ahí vemos cómo los intereses corporativos, a través de los medios de comunicación, con su control sobre la financiación de las universidades, de los proyectos de investigación, del sistema educativo en general, etcétera, de los medios del sistema recreativo, el cine, etcétera, inciden también en la ideología, inciden en nuestros valores. Vemos cómo han ido configurando los valores occidentales durante las últimas décadas de una forma casi matemática, distorsionando los valores sociales en función de sus intereses. Por lo tanto, en la medida en que crean los valores sociales, están condicionando quién gana y quién pierde las elecciones. Ellos saben, los grupos políticos saben que tienen que permanecer dentro de ese marco, por mucho que tengan proyectos de interés para los ciudadanos, no pueden salirse del marco ideológico, conceptual, de valores marcado por esas grandes empresas, ¿no? Adrián, este es un tema que creo que merece la pena extenderse un poco más, pero si te parece, terminamos aquí con este capítulo y lo retomamos en una siguiente entrega con un nuevo capítulo en el que hablemos un poco más de esto y también hablemos de cuál sería la proyección, ¿no? De cómo funcionarían, cómo están funcionando y hacia qué tienden los partidos políticos, ¿no? Y quiénes los financian y demás. Sí, porque efectivamente ya hemos dicho que la función clásica de los partidos políticos está en crisis, pero faltan propuestas sobre qué acercar al futuro. E incluso, aunque no tengamos propuestas cerradas sobre cómo estructurar un sistema democrático más eficiente por otra vía, pero bueno, hay propuestas sobre qué podemos hacer a corto o medio plazo para, digamos, mejorar estos problemas estructurales, ¿no? Muchas gracias, Adrián, por tu participación este día en Realpolitik Room. Muy bien, gracias a vosotros, Javier.